queridos amigos. Hoy vamos a hablar de la Universidad Católica que está a punto de cumplir 100 años de vida y lo que significa para el país, para la universidad y la comunicación que debe haber entre universidad y sociedad, el que esta institución tan importante y de tanta trayectoria cumpla esta cantidad de años. Y lo que ha significado como modelo cultural, como valores, como principio para nuestra sociedad, esos académicos, profesores, alumnos, la gente que trabaja en los distintos estamentos de la universidad y que ha estado en nuestra casa de estudio y si lleva ese sello católico a todo el ámbito de nuestro país. Eso es lo que vamos a conversar esta tarde en nuestro Almorzando con el rector, el Juan de Dios Vial Correa, que es rector de nuestra universidad, pero es médico investigador, su profesión. Don Ricardo Krebs, quien es historiador, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios. No está de más recordar que es nuestro Premio Nacional de Historia. Y Patricio Donoso, que es un profesor de Ingeniería y también a la vez director de extensión de la Universidad Católica, nuestra casa. Muy buenas tardes a todos por venir esta tarde a compartir esta mesa. Y creo que de inmediato nos vamos al comienzo, al historiador, Ricardo. ¿Cuándo se fundó la universidad? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese entonces en Chile que se piensa que se debe fundar una universidad? La universidad se funda en el año 1888 e inicia su actividad en marzo-abril del año 1889. Se funda esa universidad en condiciones bien especiales. El catolicismo chileno acaba de pasar por una crisis profunda. Durante la presidencia del presidente de Santa María se produce un conflicto abierto entre Estado e Iglesia, entre gobierno y jerarquía eclesiástica. Son los hechos tan conocidos, la polémica en torno del matrimonio civil, de los cementerios laicos. A raíz de esos conflictos, el católico chileno toma conciencia de que se han producido cambios muy profundos. Oficialmente el catolicismo sigue siendo la doctrina oficial de la sociedad chilena, de acuerdo con la Constitución de 1833. La religión católica apostólica romana es reconocida como única y oficial del Estado. Pero el católico se da cuenta que la sociedad, por lo menos grupos dirigentes de la sociedad, ya no siguen siendo católicos. Nuevas tendencias, el racionalismo, el positivismo han penetrado y de hecho el catolicismo ha empezado a perder el control sobre la vida intelectual, la vida educacional, sobre amplios aspectos. Y frente a esa situación se produce lo que podríamos llamar toda una movilización de las fuerzas católicas en todos los campos. Se fundan bancos católicos, el Banco de Santiago, se fundan organizaciones obreras, se fundan diarios, el Independiente en Santiago, la Unión de Valparaíso, la Unión en Concepción. O sea, en todos los frentes hay realmente una movilización de las fuerzas católicas y en medio de ese ambiente, entonces, la fundación de la universidad. Pero yo no quiero monopolizar aquí la conversación. No, así que es muy increíble porque según tengo entendido, Juan de Dios, pasa que el arzobispo de Santiago, entonces don Mariano Casanova, y luego don Crescente Errázuriz, no consideran incluso recomendable que se funden. ¿Es efectivo esto o no? Bueno, yo no sé suficiente de la historia como para contestarte, pero la impresión que tengo es que les pareció en parte muy difícil la empresa, muy excesivamente costosa, de una responsabilidad muy grande. Don Mariano Casanova pensaba que lo iba a hacer caer en el ridículo porque no se iba a poder concretar. Y después en el caso de don Crescente Errázuriz, yo creo que existía un poco la idea de que el catolicismo tenía que hacerse presente en las otras instituciones, que no había razón para tener una universidad católica separada, digamos. Que era había que dar la pelea en todos los ámbitos al resto del sistema educacional, digamos, y que se manifestaran allí. Ahora, curiosamente, en ambos casos fue lo que podríamos decir la comunidad universitaria la que convenció a los pastores de la Iglesia de la necesidad, la utilidad, la importancia, y especialmente, eso es cierto, creo, en el caso del conflicto con don Crescente, que fueron los profesores de la universidad los que insistieron en que la Universidad Católica les parecía una obra necesaria, como exigida por la Iglesia, por el momento, por la historia.
Y volviendo atrás, las dos figuras centrales en aquel tiempo son don Joaquín Larraín Gandarilla, que había sido durante muchos años rector del seminario, el Seminario Pontificio, y por otra parte una figura muy importante para el catolicismo chileno de entonces, Abdón Cifuentes. Don Joaquín Larraín Gandarilla está interesado ante todo en formar a dirigentes, futuros dirigentes de la sociedad, dirigentes formados católicamente. Y Abdón Cifuentes, a raíz sobre todo de una visita que había hecho a Estados Unidos, había llegado a la conclusión de que para promover el desarrollo económico y social de un país era necesario formar, dar posibilidades de formación a personas pertenecientes a los grupos sociales ascendentes. Y en ese sentido, la Universidad Católica desde su partida, desde su comienzo, trató de dar respuesta a dos problemas fundamentales, problemas que subsisten como tales hasta la fecha. Por una parte, formar una élite dirigente, sin la cual una sociedad no puede existir. Y por otra parte, dar formación, dar oportunidad de formación a todos los miembros de la sociedad. Y en eso, sí. Pero también la universidad surge un poco como un movimiento a nivel de la iglesia en general. ¿Es eso cierto? Porque me ha tocado leer algunos documentos sobre el Papa León XII, creo. Sí. León XIII, en que hace referencia a la necesidad de que la universidad se proyecte hacia la sociedad y que esto lo hagan universidades que sean católicas. Eso para ponerlo ahora un poco en el contexto histórico general, efectivamente a mediados del siglo pasado se produce una crisis profunda, muy profunda en las relaciones entre iglesia y sociedad, entre iglesia, cultura, fe y ciencia. En el año 1864, el entonces Papa Pío IX publica una encíclica muy importante, Quanta Cura, que lleva como anexo el Syllabus, que es una lista de errores que condena la Iglesia en aquel momento. ¿Y cuáles son los errores? Las distintas formas de socialismo, el liberalismo, todos los ismos de la época. Pero son los ismos que en aquel tiempo de alguna manera están determinando el curso de la historia. De modo que ese documento, de una manera muy, muy patética, ilustra el conflicto entre iglesia y sociedad moderna. Y la primera reacción, representada, encabezada por Pío IX, es lo que podríamos llamar una reacción negativa, es la condenación. Y bajo León XIII se inicia un proceso que se prolonga hasta la fecha, que la Iglesia, si bien ciertamente sigue condenando ciertas tendencias de la sociedad contemporánea que son abiertamente contrarias a la Iglesia y a la religión en general, pero al mismo tiempo la Iglesia a partir de León XIII trata de encontrar soluciones, trata de proponer soluciones nuevas. Y en ese movimiento se inserta entonces la fundación de universidades católicas en Europa, la Universidad de Lovaina, que es uno de los centros justamente de la renovación del catolicismo, y por otra parte en nuestro país y en otros países latinoamericanos la fundación de universidades católicas para hacer un aporte positivo de esta manera a la solución de grandes problemas en la sociedad actual. Curiosamente, Juan de Dios, cuando uno escucha hablar esto, uno de los puntos más difíciles de conciliar para la Iglesia era ciencia, investigación. Tú que vienes del mundo científico, ¿es efectivo esto que incorporar los nuevos avances científicos era muy difícil para entonces? Mira, yo creo que hay todo un aspecto de la polémica que ha sido básicamente superado, como el de los contenidos de la fe contra los contenidos de la ciencia. Se comprende que se trata de planos diferentes y que normalmente no debe producirse en ellos dificultad. Pero hay un problema que es la ciencia que se está haciendo, el sentido de la ciencia, el sentido del trabajo del hombre de ciencia, el sentido de su misión en el mundo, que sí es muy diferente. Se puede hacer ciencia para la muerte, se puede hacer ciencia para la vida, se puede hacer ciencia para el bien, se puede hacer ciencia para el mal. Se puede transformar a la ciencia en un ídolo y a sus métodos en un
sistema universal para cualquier cosa, o se puede tenerlo dentro de un adecuado equilibrio de todos los valores. Ahora, la Iglesia ha pensado, yo creo, al establecer y mantener universidades católicas, en parte en eso, que había que dar lo que en alguna parte, en algún documento pontificio, en algún documento eclesiástico se llama una presencia pública y estable del pensamiento cristiano. O sea, de cómo se deben abordar estas cosas, cuáles son los criterios, desde en qué forma se puede servir a la sociedad con ellos, hasta con qué criterio debe mirarse el progreso mismo del hombre por los medios técnicos y científicos. O sea, no hay límites morales a la investigación. No, perdóname, puede haber límites morales muy precisos a la investigación, pero son muy obvios como para discutirlo. Claro. No se puede. Hay investigaciones científicas que han sido atrozmente inmorales y son de público conocimiento. Eso. Pero y ahí quiero que Pato me haga un recuerdo, porque sé que esto lo sabe. ¿Con cuántos alumnos comienza, Pato, la universidad y cuántos profesores? Porque es importante. La gente no se da cuenta. Y eso es una cosa, yo tengo niños universitarios también. Y cuando uno le dice que Canal 13, que el hospital clínico, que la sede, que la universidad es una cosa fantásticamente inmensa y que hay miles de vidas que se han sacrificado para esta obra que estamos entregando hoy día, no lo pueden creer. ¿Tú no piensas, Pato, que es así? Efectivamente. Bueno, antes que eso, en realidad, realmente con todo lo que sabe don Ricardo y el rector, yo quedo bastante chico, pero... pero tú tienes ese sentimiento que la gente no conoce la importancia que tiene la universidad. Al menos las generaciones nuevas, que son a las cuales me siento más próximo, conocen bastante poco de la historia de la universidad. Conocen bastante poco de lo que es la universidad hoy día también, de quiénes son las personas que están a cargo, cuál es la estructura, etc. Respecto a la pregunta anterior sobre cuántos eran los alumnos y los profesores, bastante menos que los que son hoy día, por supuesto. Don Ricardo lo comentaba delante, eran aproximadamente 50 alumnos en total y un conjunto de profesores de 9 o 10 profesores, que se contrapone bastante con los más de 1000 alumnos que hay hoy día y más de 1000 profesores en la universidad completa. Y más de 10.000 solamente en Santiago. Sin considerar la sede, claro. Eso llegamos a 12.000. ¿La catolicidad de la universidad significa que sus profesores deben ser todos católicos? No necesariamente, no. Significa que los profesores... hay una declaración de principios que condensa como el espíritu de la universidad, y los profesores, los miembros del cuerpo docente de la universidad deben aceptar explícitamente esa declaración. Ahora, no hay una exigencia formulada sobre ello de ser católicos, y yo creo que dentro de la prudencia con que estas cosas deben manejarse, se enriquece un ambiente cuando hay gente que piensa distinto. No es necesario no es de ninguna manera necesario que todo el mundo profese la misma fe. Pero pueden defender ideas que sean contrarias, por ejemplo, al aborto, al control, a la limitación artificial de la natalidad, o marxismo, por ejemplo. Digamos, enfáticamente no se puede en la Universidad Católica enseñar, defender, propugnar ideas, doctrinas, prácticas, como las que mencionas tú, el aborto o los métodos artificiales de control de la natalidad. En eso la Iglesia, la universidad como institución de Iglesia, está sometida al magisterio de la Iglesia. Ahora, es obvio que en cualquier institución de enseñanza superior hay que enseñar y discutir todas las doctrinas y todas las posibilidades. Es obvio que hay que enseñar lo que es el marxismo, lo que son las distintas corrientes del marxismo. Eso no hay cuestión. Como también sería razonable, no habría ni siquiera que decir que es necesario que un médico conozca todas estas cosas, estos otros temas de que tratábamos, lo que sí expresamente la universidad tiene que mantener y mantiene la doctrina de la Iglesia respecto de la práctica de ella. Ahora,
Ricardo, es interesante qué significa hoy que la universidad sea católica y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. Eso sería muy interesante. ¿Ha ido variando o no? Primero, la primera pregunta. Después, si ha variado, ¿cómo ha ido variando? ¿Cómo la marca un don Carlos Casanueva? ¿Cómo la marca Monseñor Silva Santiago? Los distintos rectores, Fernando Castillo, Jorge Suet. O sea, eso sería muy interesante. Y sobre todo porque ha sido como en la Universidad Católica han nacido personajes, tenemos un Jaime Zaguirre, un Mario Góngora, un Premio Nacional de Historia igual que usted, pues Ricardo. Tantos personajes que han pasado por nuestra... Padre Hurtado. El Padre Hurtado. O sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo lo ve usted? Es un problema sumamente complejo. Abarca muchos sectores, muchos aspectos. La Universidad Católica, bueno, por algo se llama católica y se llama además pontificia. Al respecto, una pequeña anécdota. El que inventó que esta universidad era pontificia era su rector entonces, don Carlos Casanueva, que creía, y supongo que sinceramente, que por el solo hecho de haber sido constituida canónicamente esta universidad, merecía el nombre de pontificia. Y encontró además muy útil y muy conveniente usar este adjetivo porque le daba más importancia a su universidad. Hasta que un día en Roma descubrieron que esta universidad no tenía derecho. Entonces recién el rector, don Alfredo Silva Santiago, en uno de sus viajes a Roma, muchos años después de que don Carlitos había inventado este nombre, consiguió la aprobación oficial, de modo que hoy en día esta universidad pontificia, con justa razón, puede llamarse Pontificia Universidad Católica. El problema de fondo, la universidad se funda por iniciativa de católicos y con autorización del arzobispo de Santiago. Esta universidad en un comienzo no tiene persona jurídica propia, de modo que dependía totalmente y directamente del arzobispo, hasta tal punto que el rector de la universidad en un comienzo solamente podía girar hasta 100 pesos mensuales libremente sin tener que consultar al arzobispo. Cualquier gasto superior tenía que ser aprobado explícitamente por el arzobispo. De modo que una dependencia muy directa. Catolicidad de la universidad, eso era lógico y ni siquiera se discutía que durante largo tiempo todos los directivos de la universidad debían ser miembros del clero, debían ser sacerdotes. Y así fue hasta el año 67, cuando don Alfredo Silva Santiago, arzobispo de Concepción, dejó de ser rector. Catolicidad de la universidad significó durante mucho tiempo dar gran importancia a la liturgia y a las fiestas religiosas. Y esas siempre tuvieron una importancia muy grande. Se celebraba, por ejemplo, de forma muy especial el Día del Papa, el Día de San Pedro y San Pablo, con una gran velada en el Teatro Municipal, con asistencia del Presidente de la República, de todas las grandes autoridades. Es interesante porque en aquel tiempo había una identificación muy fuerte de parte de los estudiantes con la universidad. Los que organizaban los contenidos de ese acto en el Teatro Municipal eran siempre los miembros, es decir, los presidentes de los estudiantes, una colaboración muy directa de la fecha al respecto. Catolicidad de la universidad, repito, era ante todo la importancia de las formas de culto, de procesiones, el Día del Sagrado Corazón, procesión solemne por el claustro de la universidad. Sin embargo, no era solamente cultivo de formas de devoción, sino que también era una invitación a todos a practicar la religión y a través de formas de hacer la caridad, como entonces era usual. Y sobre todo don Carlos Casanueva al respecto realizó una labor muy importante e invitaba a los estudiantes. En aquel tiempo la Universidad Católica era todavía una familia en que el rector conocía a cada uno de sus alumnos y los invitaba, y así como era, don Carlito no solamente invitaba así en forma muy cordial, sino que invitaba ejerciendo un poco de presión, pero invitaba a los alumnos a participar en las obras sociales de San Vicente de Paul. A partir del Concilio Vaticano II, a partir del documento de Buga,
Sobre todo de parte de los estudiantes surge una nueva exigencia y es algo bien curioso. Por una parte exigen una mayor independencia con respecto a la jerarquía eclesiástica. Eso va en relación con la exigencia, una exigencia fundamental del movimiento de reforma entonces, que el rector debe ser elegido por la misma comunidad universitaria y ya no aceptan más que el rector sea nombrado simplemente por la máxima autoridad de la Iglesia. Mayor independencia con respecto a la jerarquía, pero al mismo tiempo exigen una mayor catolicidad, pero catolicidad no manifestada a través de las formas de culto, sino por catolicidad se entiende la proyección de la universidad y de su labor sobre los más necesitados, los sectores marginales, los más pobres. Ser cristiano, ser católico significa realizar labor social, pero no ya a través de formas tradicionales de hacer la caridad, sino que ser católico y que la universidad sea católica significa que ella encabece el movimiento de transformación social para hacer justicia a los pobres. Y eso en aquellos años fue algo sumamente fuerte, que dio origen, por otra parte, justamente a una gran agitación, de modo que esto es una síntesis muy simplificada, muy apretada. Un libro que próximamente veremos y lanzaremos aquí, está toda esta historia narrada por Ricardo Krebs. Así que es un problema largo, complejo, pero yo diría que a través de todos los cambios, la universidad de alguna manera ha mantenido su sustancia y su espíritu. Resumiendo también en forma un tanto simplista, lo que quizás la universidad haya sido para la sociedad chilena, fuera de muchas obras concretas que hizo, pero y ahí me gustaría mucho escuchar después la opinión del rector. Durante largo tiempo, la Universidad Católica encabezó la lucha por la libertad de enseñanza y contribuyó así muy directamente a que en Chile se formara y se consolidara un ambiente, diríamos así, de libertad. Y eso es algo importante en todo el tiempo, en su tiempo, en que desde el gobierno, por ejemplo, se ejercía una presión muy fuerte, en que en la intelectualidad chilena, en ciertos sectores predominaban las tendencias liberales, positivistas, etcétera, etcétera. Ahí en ese tiempo la Universidad de Chile libra una lucha infatigable por la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento, puede quizás para algunos parecer paradójico que justamente la universidad, que está sometida a la doctrina de la Iglesia, haya luchado por esta libertad en la vida intelectual. Pero me parece que eso es algo importante y que es un hecho histórico. Y por otra parte, yo creo que se ha mantenido a través de la Universidad Católica siempre la idea de que por importante que sea la ciencia en sí y que por importante que sea la buena formación profesional y ejercicio de la profesión, por importante que sea la especialista, que el hombre siempre es más que simplemente investigador, más que un simple hombre de ciencia, más que un buen profesional. El hombre tiene conciencia moral, el hombre es un ser moral y tiene una responsabilidad. Y yo creo que eso ha ayudado también a la universidad a mantenerse en medio de tiempos tan agitados como lo han sido los últimos 20 años. Se puede discutir esto, pero eso obedece a una convicción de que realmente estos dos elementos han sido elementos importantes a través de la historia. Es que yo quisiera preguntarle aquí a Juan de Dios si siente que lo que ha expresado Ricardo respecto a lo que es catolicidad existe hoy, en que hay una ideologización, me cuesta bastante decir esta palabra, de la vida en general, y que el sentido de servir al otro, que solo una minoría llega a la universidad y que servir al otro es el primer deber de un cristiano, eso sigue existiendo hoy en la Universidad Católica y en todas las universidades, que es un privilegio llegar a la universidad. Mira, yo creo que para juzgar una institución como una universidad hay que tomar una perspectiva mucho más grande que la de unos pocos años. La universidad es una obra de la Iglesia y ha compartido las crisis de la Iglesia, y las crisis de la Iglesia han sido grandes en el siglo que ha vivido la universidad. La universidad ha compartido las crisis del país porque es una obra chilena y las crisis en el país también han sido grandes. De modo que si uno toma periodos cortos de tiempo y
y mira las cosas con poca perspectiva, puede encontrar siempre argumentos para decir que sí o para decir que no. Y son esos argumentos que se barajan a diario en discusiones más o menos frívolas de que la universidad en esto no es católica o en esto es católica, Yo creo que hay que mirar el siglo que hemos vivido y hay que mirar lo que pasaba antes. Y ver cómo antes se estaba haciendo gradualmente cada vez más impensable que un católico pudiera ser un hombre realmente culto en las ciencias de su tiempo y estar colocado como en la frontera de la avanzada en algún campo del conocimiento. O que a la inversa un hombre que tuviera esa característica fuera católico. En una conversación ayer recordaba el caso de un hombre tan eminente como don Augusto Regoluco, que cuando fue a visitar, que cuentan sus memorias, la sorpresa que le producía este hombre tan distinguido, tan noble intelectualmente, que era don Ignacio Domeyko, lo incomprensible que resultaba para él esta contradicción, que este hombre pudiera ser católico. Era impensable para él. Y buscaba justificaciones. Ahora, yo creo que la universidad en eso ha cambiado la historia de Chile. O por lo menos ha sido un agente importante dentro de ese cambio. El pensamiento católico se ha manifestado a través de movimientos políticos, sociales, tendencias económicas. No hay que olvidarse que la universidad partió, sus primeras tesis de grado fueron sobre doctrina social de la Iglesia. En ella se gestaron multitud de movimientos políticos de distintos signos, pero siempre marcados, diría, por el cristianismo, por una antropología cristiana. Eso yo creo que cambió la vida pública chilena. Lo que señala Ricardo de la libertad de enseñanza es efectivo. Fue la Universidad Católica la obra que un día dijo la educación superior está abierta a otras entidades que no sean el Estado. Y después de ella surgieron universidades como la de Concepción, como la Austral. Surgió todo un sistema de universidades independientes, distintas unas de otras, con proyecciones culturales, regionales, etcétera, de distinta índole. Eso entonces lo que tiende a ilustrar es que cualesquiera que fueran los medios que se siguieran, yo diría que la fidelidad que tuvo la universidad como institución a su vinculación con la Iglesia ha sido un factor decisivo en la proyección de la obra, en la proyección de la Iglesia en la sociedad chilena de este siglo. Y digo la fidelidad porque eso ha sido importante. Yo creo que la universidad tiene una cosa que es valiosa, y entre otras, pero una que me importa mucho recordar, y es que ha sido una institución, se ha mantenido como tal, tiene una continuidad orgánica como institución, y uno de los factores esenciales que ha tenido como institución ha sido su fidelidad a la Iglesia y su fidelidad a la sede apostólica. La universidad ha sido una universidad profundamente consciente de su vínculo fundamental con la Iglesia universal. Eso es muy valioso, porque de hecho cualquier universidad católica sirve a una verdad, a la verdad en su sentido más universal. Entonces hay un cierto aspecto, como lo han insistido por otra parte documentos de la Iglesia, en que su vinculación es tiene una especie de vinculación muy particular con la Iglesia en su aspecto universal, no solamente en su aspecto local, en cuanto a doctrina, en cuanto a teorías, en cuanto a enseñanza, a tendencias generales, etc. Eso es vital, y ha habido un núcleo de fidelidad y que se ha expresado en una obra muy importante. Juzgar la obra de los últimos años, de nuevo, ya es como un poco juzgarnos nosotros mismos y poner una perspectiva muy corta. Quizás también
Pato, ¿sabes qué? Yo quisiera que este comentario que vas a hacerme lo hagamos después de una pequeña pausa que vamos a hacer, porque te hemos escuchado poco la voz como a mí, porque tenemos dos personas tan importantes que tenemos que aprovecharlas. Gracias. Ya volvemos. Te olvidas de todo y te preocupa estar sufriendo un deterioro neurológico. Tu colesterol está alto y te alarman los riesgos de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Tu visión está fallando y tus defensas están en baja. Cuidado, tus niveles de omega 3 podrían ser inferiores a los normales. El omega 3 es un ácido graso esencial para el buen desempeño del cuerpo y la mente. Pero el organismo no puede producirlo por sí mismo. Y cuando el omega 3 es insuficiente, el organismo es deficiente. Llega a Chile Omega Power, la fórmula de origen natural que le aporta al organismo la dosis de omega 3 necesaria para restablecer y mantener su adecuado funcionamiento tanto físico como intelectual. Sus componentes ayudan a reducir el colesterol, bajar la presión arterial, disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y alteraciones cardíacas, optimizar la actividad cerebral y neurológica, mantener la salud ocular y mejorar el sistema inmune. Porque Omega Power es superior a otros productos del mercado. Porque su fórmula se basa en el incomparable poder del omega 3 de algas marinas silvestres provenientes de las costas de la bahía de Fundy en Canadá, reconocidas mundialmente por la pureza de sus aguas. A diferencia del de aceite de pescado, está libre de mercurio y plomo, tan perjudiciales como difíciles de tolerar, y no tiene olor ni sabor a pescado. Cada vez tenía más olvidos y mi miedo era seguir el mismo camino que mi mamá, que en sus últimos años ni siquiera me reconocía. Desde que tomo este omega 3, siento que mi cabeza funciona como nunca. Me concentro más y me acuerdo de todo. Los triglicéridos, el colesterol, la presión, todo por las nubes. A eso súmale el sobrepeso. Sentía que tenía activada una bomba de tiempo. Con Omega Power, mis valores mejoraron tanto que ni el especialista puede creerlo. Realmente me saqué un peso de encima. Ya no te preocupes por tu salud. Ocúpate. Llama y pide tu Omega Power ahora. Pero apúrate, si estás entre los primeros 30 llamados te llevarás 2 al precio de 1. Sí, un mes gratis. Ordena Omega Power. Llama ya. ¿Quién dijo que para cocinar rico hay que ser un buen chef? Edra te facilita la cocina y te invita a descubrir su variedad de condimentos para que puedas darle un toque único a tus preparaciones. Atrévete y disfruta con Edra, el secreto de tu cocina. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Patricio Donoso quería comentar las palabras que acabamos de escuchar del rector Juan de Dios Vial y don Ricardo Krebs. Pato, adelante. Bueno, yo creo que son muy importantes los comentarios que hacía el rector y don Ricardo respecto a lo que es la esencia de una universidad católica como la nuestra. Mucha gente que se pregunta cuál es la diferencia entre una universidad por ser católica y no siendo católica. ¿Qué diferencias hay en cuanto a los profesores, a los alumnos, al ambiente, a la investigación, a todo? Y en ese sentido la Universidad Católica creo que tiene una tradición en lo que es investigación, tiene una tradición en lo que es docencia y en lo que es proyección hacia la sociedad. Y esa proyección se puede ver en la práctica a través de los servicios que da la universidad, por ejemplo, el hospital clínico, el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que da servicio a empresas, etcétera, una serie de obras que tiene la universidad y en las cuales se proyecta la sociedad y da el servicio. Respecto a la esencia católica de la universidad, yo creo, y en eso me marcó bastante la visita del Papa a Chile y en particular el encuentro con el mundo de la cultura en la Casa Central de nuestra universidad. Me acuerdo de un párrafo que dijo en su discurso, que es un párrafo, es una especie de anécdota, es un párrafo que no está en los discursos oficiales, porque lo dijo, se salió un poco del libreto y agregó este párrafo, que es algo así como esto: a esta universidad que, por ser pontificia, goza de particulares vínculos con la sede apostólica, dirige un llamado apremiante a un renovado esfuerzo en su trayectoria de servicio al hombre y a la sociedad chilena. Y en ese sentido yo creo que el Papa nos transmitió un mensaje bastante importante, un mensaje muy esperanzador, creo yo, un mensaje de que teníamos que seguir en nuestro esfuerzo de dar el servicio que se está entregando a la sociedad a través de la formación de personas, formación de profesionales, a través de los servicios directos que mencionaba antes,
a través de la investigación. Son muchos los temas que la universidad investiga, son muchos los descubrimientos que se hacen también. Hay incluso inventos, algunos patentados hace poco, y que son parte de esa proyección de la universidad. Y en ese sentido, y enlazando un poco con lo que son los 100 años de la universidad, los 100 años celebrar un centenario es un cumpleaños bastante importante. Es cierto que en términos relativos quizás no es tan importante si uno lo compara con la celebración de la Universidad de Bolonia el próximo año, que cumple 900 años. Bueno, nos quedamos bastante chicos. Pero son 100 años y para nosotros es importante. Me acuerdo de haber conversado hace un tiempo con el rector de la Universidad Católica de Lima, en Arica, y de repente me preguntó que en qué estaba trabajando. Le conté que en el tema del centenario. En realidad él quedó bastante sorprendido. Ellos, no sé si tienen 25 años o algo así. Y ahí me dijo que la Universidad Católica, no sé si me equivoco, es la universidad más antigua como Universidad Católica de Latinoamérica. Exacto. Y eso también es algo importante para nosotros. Ahora, el centenario se piensa celebrar en forma sencilla, dadas las circunstancias, en forma sencilla, pero tratando especialmente de lograr un objetivo básico. Ese objetivo es unificar un poco a lo que podríamos llamar la familia de la Universidad Católica. Y esa familia está compuesta por los que hoy día trabajan ahí, los que hoy día estudian ahí, y también por los exalumnos y amigos de la universidad. En ese sentido hay, por ejemplo, un gran proyecto que consiste en formar una asociación de exalumnos y amigos de la universidad. Ya existen algunas fundaciones de exalumnos, pero la idea es formar otras que hoy día no existen y agrupar a los exalumnos en torno a lo que significa la proyección de la universidad, de su espíritu, de su sentido como universidad de la Iglesia. Ese es uno de los proyectos que tenemos, y hay varios otros, entre los que también uno de los grandes, que es tratar de formar un centro de extensión de la universidad, cuya finalidad también es proyectar directamente el quehacer de la universidad a través de capacitación, a través de formación de personas, a través de por ejemplo, educación continua, de incrementar la formación que ya tienen los profesionales. Esos son algunos de los proyectos que tenemos para el centenario, que es el próximo año. Juan de Dios, ¿algún comentario especial? Siempre uno piensa el compromiso, Ricardo lo menciona, con el país, con los más desposeídos, el servicio que debe sentir, la responsabilidad por haber tenido más oportunidad las personas que han pasado por una universidad católica. Ya, esa es una pregunta bien importante, María Teresa, pero yo quisiera antes tomar un poco la colita de lo que decía Patricio. Para nosotros el centenario es realmente una fecha, pero muy trascendental, muy importante. No solamente porque nos permite mirar para atrás sin ver lo que somos, sino porque nos permite proyectarnos hacia adelante, nos marca, nos señala, nos obliga a pensar en nuestra tarea hacia adelante. Y por eso la celebración reviste un carácter central dentro de nuestra vida universitaria. Ahora, estamos hablando por primera vez en público del centenario. Nosotros no podíamos prever que lo íbamos a hacer en circunstancias como tan dolorosas para los universitarios del país, con tantas incertidumbres, con tantos antagonismos y en realidad con consecuencias tan trágicas como las que tuvimos que se tuvo que deplorar ayer. Ahora, aunque no sea más que una palabra, quisiera decir sobre eso, y es hacer un llamado como a la reflexión y a la cordura sobre todo lo que está en juego en la educación superior chilena, todo lo que es toda la importancia que eso reviste para el país, a fin de que cada uno revise sus propias responsabilidades y proceda no de acuerdo con pasiones de momentos, sino con valores, con los valores que todos compartimos, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de nuestra celebración, aunque sea dentro de en estas circunstancias un poco, es decir, bastante dolorosa. Ahora, yo quisiera decir que yo pienso la universidad hacia el futuro como una universidad que pueda dar un servicio cada vez más grande a la sociedad, un servicio en el tipo de formación que imparta. Nosotros sabemos que
en el próximo siglo, si nosotros no somos, en los próximos años, si en un mundo en que cada vez se hace la gente más interdependiente, no somos capaces de insuflar un espíritu solidario dentro de la sociedad, de ayudar a insuflar eso, la sociedad nuestra está perdida. Eso es lo que nos vino a decir el Papa, en realidad. El Papa nos vino a decir que hay que crear una cultura de la solidaridad, una cultura que significa hacerse responsables los unos por los otros, y que la universidad se sienta en cierta forma responsable por el país y entregue lo mejor de sí para hacer que eso sea realidad en la formación de sus alumnos, en las investigaciones o servicios que emprenda, en una cosa que es muy importante y que yo creo que se está olvidando aquí en Chile. La universidad es un mecanismo, un paso en los países como el nuestro de promoción social y cultural muy importante. Entonces, si creamos una universidad que esté solamente abierta a las personas de muchos recursos económicos, por ejemplo, en realidad estamos como desconociendo la médula de la universidad, no solamente de la Universidad Católica, sino de la universidad en sí, que debe servir para asegurar este acceso de otros a la educación superior y, por lo tanto, a la dirección de los asuntos públicos y profesionales, etc. Ahora, la universidad, ¿cómo puede hacer esto? Aquí es donde me parece, y perdona que me alargue un poco en esto, porque yo creo que es vital decirlo. La gente, la opinión pública se olvida de que en los últimos 25 años ha pasado en el mundo una cosa muy seria, muy importante, de mucha responsabilidad para las universidades. Y es que la enseñanza universitaria, por razón misma de la evolución cultural, se ha hecho enormemente costosa, muy cara. Entonces, nosotros necesitamos ayuda. Por ejemplo, lo digo abiertamente, necesitamos ayuda, necesitamos que la comunidad también solidarice con nosotros, para ayudarnos a abrir caminos de educación, concretamente creando becas, dando créditos, abriendo posibilidades a personas que no tienen la posibilidad de pagar sus estudios al contado, pero que son personas valiosas, que pueden ejercer en forma creativa esas responsabilidades de que hablaba. Nosotros queremos realmente muy de adentro tener una universidad que sea un camino para esa promoción cultural y social, que forme gente que esté dispuesta a ayudar a sus semejantes y a ser agentes de la cultura de solidaridad. Necesitamos para eso que no se piense que la universidad ha de depender únicamente de qué piensa el común, mucha gente, tengo que decirlo, aunque sea un poco duro, de qué piensa mucha gente que debe depender la universidad, del sacrificio de sus profesores y de sus funcionarios y de una subvención del Estado. Pero yo pregunto, hay una comunidad nacional a la cual la universidad sirve por medio de la formación de sus profesionales, a la cual sirve por sus investigaciones, con la cual queremos mantener una interacción constante, con la cual tenemos interacción muy fructífera en muchas cosas. Eso es lo que queremos agrandar, eso es lo que queremos hacer precisamente para poder servir mejor. Y es por eso que no tengo, después de todo, vergüenza de decir que estamos como iniciando la celebración de un centenario en un momento como este, porque nos sentimos íntimamente solidarios del país en que estamos, de sus alegrías y esperanzas, de sus dolores y angustias, como dice Gaudium Spes. Y Ricardo, al respecto de eso, actualmente el origen fiscal es una parte importante de los fondos de la universidad, Juan de Dios lo menciona. ¿Esto compromete su independencia, crees tú? No, porque yo creo que al respecto hay ya una tradición. En el año 1926, don Carlos Casanueva obtuvo por primera vez una subvención del Estado. Fue la primera vez. Nunca, 1926. Nunca antes lo había obtenido. Y en la cuenta anual, don
Carlito lo dice casi textualmente, tenemos que dar las gracias a Dios y tenemos que estar muy agradecidos con la providencia, con la divina providencia, porque sin que esta universidad hubiese pedido nunca nada, en un momento determinado, gracias a la divina providencia, el gobierno nos dio este dinero. Después, revisando los papeles, los pocos papeles que han quedado de la rectoría de don Carlos, uno ve que él cooperó muy directamente con la divina providencia. Se dirigió directamente a los senadores, a los diputados, y obtuvo que ellos entonces, a través del Parlamento y del Ejecutivo, obtuvieran alguna asignación para la universidad. Y me parece que nosotros también hoy en día debemos cooperar un poco con la divina providencia para que, y todos, porque al respecto, tal como dijo Juan de Dios, es un problema muy, muy serio. El problema del financiamiento de las universidades es un problema no local chileno, sino que es hoy en día un problema internacional. ¿Y por qué? Hubo un tiempo, y fueron los años de prosperidad general que siguieron a la Segunda Guerra Mundial en la década del 50. Sobraba dinero para las universidades. ¿Por qué? Porque existía la firme convicción de que la universidad, como la representación más importante del desarrollo científico y tecnológico, podía contribuir de una manera directa a resolver los problemas de la sociedad. Y sobre todo en los países en desarrollo, en los países subdesarrollados, se cifró la esperanza en las universidades y existía la convicción de que todo peso que se invirtiera en la universidad se iba a traducir en un beneficio para la sociedad. Hoy en día, me parece que ya no existe esa convicción un tanto ingenua. Eso va en relación con unos problemas más hondos de nuestro tiempo. Durante largo tiempo se pensó que la ciencia y la tecnología iban a contribuir a la formación de una sociedad justa, una sociedad perfecta. Hoy en día ha surgido la duda al respecto. Y se ha hecho la experiencia histórica que la ciencia y la tecnología no solamente pueden producir un bien, sino también un mal. Por lo tanto ha surgido también la duda con respecto a la universidad y ha surgido la duda si efectivamente la universidad es el instrumento más importante para promover el desarrollo de un país subdesarrollado, de un país en desarrollo. Y frente a esas dudas, frente a ese escepticismo, yo interpreto la celebración de los 100 años de la existencia de la universidad como una confirmación de nuestra convicción de que la ciencia y la tecnología siguen siendo importantes, teniendo plena conciencia de sus limitaciones. Yo creo que hoy en día ningún hombre de ciencia responsable, inteligente, cree que él va a salvar a la sociedad. Pero sí, toda persona responsable, toda persona inteligente sabe también que la sociedad contemporánea necesita la ciencia. Y por lo tanto, si nosotros hoy en día iniciamos la celebración de los 100 años de la Universidad Católica, lo hacemos en la convicción de que esta universidad, al igual que las otras universidades, son absolutamente necesarias para el desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo tenemos también conciencia de que esos años dorados de la década del 50, en que sobraban recursos públicos para la universidad, esos años pertenecen al pasado. Y no debemos hacernos la ilusión de que simplemente con reponer el presupuesto de que han disfrutado las universidades 5 o 10 años atrás, que con eso se va a resolver todo el problema. Los recursos del Estado son limitados, van a seguir siendo limitados. El Estado tiene que atender todos los problemas relacionados con la alimentación, educación, vivienda de los estratos, salud de los estratos más necesitados, y por lo tanto no le van a sobrar fondos. Pero de alguna manera, y como dijo Juan de Dios, la existencia de la universidad se ha vuelto cada vez más costosa. Entonces, ¿de dónde obtener los fondos? Quizás Perdón, una palabrita nomás. Entonces, yo creo que realmente sería peligroso, más que peligroso, sería fatal si frente a este problema ahora tratáramos de provocar confrontaciones y recurrir a métodos violentos para resolver el problema. El problema es complejo y necesitamos, por lo tanto, de toda nuestra inteligencia, de toda nuestra imaginación
para buscar y ojalá encontrar nuevas fuentes de financiamiento. No podemos simplemente, mirando atrás, tratar de restablecer una situación que ya pertenece al pasado. Así que ahora tenemos que ver nuevas fuentes de remuneración, de financiamiento, y para eso tenemos que hacer tenemos que apelar a la sociedad entera. Claro, quizás es bueno rescatar algunos ejemplos históricos. En el caso de la Universidad Católica y otras universidades también. La Universidad Católica, al final de cuentas, creo, se formó con el esfuerzo de un grupo de laicos que quisieron comprometerse con esta idea de tener una institución que formara, desde el alero de la Iglesia Católica, formara personas que pudieran servir a la sociedad. Esas personas, por ejemplo, don Odón Cifuentes fue un tenaz defensor de la universidad, de esta idea que era crear una universidad católica. Y así como él, hay otras personas cuyos nombres quizás no están no se rescatan tan seguido, pero que fueron personas que ayudaron a consolidar la universidad. Hay muchos benefactores de la universidad. Hay gente que donó sus casas en alguna época, cuando se quemó la primera sede de la universidad, que estaba en la calle Ahumada. Hubieron una serie de personas que donaron casas para que funcionara la universidad por un... Y a eso queremos volver. Exactamente, lo que queremos es volver a pedirle a la sociedad en general, lo que decía el rector, que coopere con la universidad. Juan de Dios, quedan los últimos minutitos. Mira, yo quisiera decir algunas de las cosas, en la síntesis lo más apretada posible, que yo quisiera que nuestra universidad tuviera en sus próximos 100 años. Primero, una preservación muy profunda, muy leal, muy fiel de su identidad católica. De eso que la ha hecho una cosa original dentro del país. En segundo lugar, una gran competencia científica, con todo lo que eso significa incluso de costo, de dificultad, de mantención. En tercer lugar, que profesara, instilara e inspirara a través de esa competencia científica un profundo espíritu de servicio para crear una sociedad solidaria en el Chile que estamos viviendo y que nos espera. Y que eso lo hiciera con toda la familia universitaria, con todos, que no son solamente los que están adentro, sino los que están afuera de ella, los que son sus exalumnos, los que son sus amigos, los que la comprenden, los que aprecian o estiman esta obra, y que entonces concurran a este llamado del centenario a través de nuestras asociaciones de exalumnos, a través de los distintos medios que van a estar a su disposición, conscientes de que con esto se está haciendo realmente la historia de Chile. No estamos en una cosa baladí, estamos realmente en lo más profundo, lo más medular del destino del país, que es su educación superior. A mí solo me queda agradecer, y agradecer además la oportunidad que en este centenario lo estemos celebrando en esta mesa con Juan de Dios Vial-Larraín, médico investigador, Vial Correa, que está compartiendo nuestra mesa con Ricardo Krebs, nuestro premio nacional, con Patricio Donoso. Son el mejor testimonio que en los momentos más difíciles de un país, a veces una conversación como la que hemos sostenido esta tarde nos recupera la esperanza en que las cosas se van a solucionar y que no hay que mirar a corto plazo sino a largo plazo y tener esperanza en un mañana, en un hoy también mejor. Esa es la prueba que ha dado la universidad en los 100 años de existencia y esperamos que siga dando cada día este ejemplo a través de todas las personas que se han formado en ella. Solo me queda agradecerles la presencia y el testimonio que ustedes han dado en esta tarde y invitarlos para mañana, cuando Marina Navasal esté presidiendo esta mesa, hablando de los deberes, derechos y sanciones para el deporte náutico. Sus invitados serán Sergio Carvajal, profesor de la Academia Náutica, Jorge Gause y Sadi Herrera, quien es yatista oceánico y director del Club Náutico Oceánico. Muy buenas tardes y muchas gracias. Ya llegan las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver un nuevo capítulo de la teleserie Cuerpo a Cuerpo.
te pierdas las sorpresas de REC. Apunta tu celular a la pantalla y escanea el código QR para conocer las novedades de esta semana. Solo en REC, el ayer y hoy juntos.